Esto es Somos Creativos, un podcast donde hablamos de todo lo relacionado al audio, la industria audiovisual, musical y el enfoque creativo desde nuestras propias vivencias. Aquí pasamos un buen rato entre amigos y colegas, compartiendo experiencias, recomendaciones, opiniones y más. Eso sí, todo desde un ambiente sencillo y relajado, donde no usamos tecnicismos, pues queremos que todos los curiosos también disfruten de este contenido. Recordando que todo lo hablado es en base a las experiencias vividas y cómo se usaron las herramientas del momento para solucionar. Hola a todos y bienvenidos a su podcast de audio favorito. Yo soy Sae y el día de hoy nos acompaña Humberto Morales, un ingeniero en audio de excelencia. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar en este podcast, por haber aceptado la invitación. ¿Desde dónde nos visitas? Pues, primero que nada, gracias por invitarme. La verdad es que yo también tenía muchas ganas de venir y platicar contigo, porque es la primera vez que me invitan a un podcast, entonces eso me emociona mucho. Vengo desde Ciudad de México, o sea, yo soy nacido aquí en Morelia, empecé mi trayectoria aquí en Morelia, pero actualmente radico y trabajo en la Ciudad de México. Excelente. Oye, y platícanos un poquito de ti. ¿Cómo fue que te involucraste en esta área? Ok, bueno, yo empecé tocando batería. No me consideraba músico en ese momento porque no sabía teoría musical. Como hobby. Pues como que sí quería que fuera mi vida dedicada a la música en ese tiempo, como hacer música y tener mi banda y turear y como todas esas cosas, porque soy muy fan así de bandas como Led Zeppelin o Nirvana o Foo Fighters, cosas así. Entonces para mí pues, me hacía como mucha ilusión tener una banda y tocar y grabar y toda esa vida de rockstar. Entonces como que eso fue lo que me dio la pauta para entrar al mundo de la música primero, ¿no? Ya estando ahí pues me di cuenta de que pues, era muy caro todo, ¿no? O sea, instrumentos, accesorios y grabaciones. Entonces después de la batería me pasé a la guitarra. Y entre amplificadores y pedales de efectos fue que dije, quiero entender más este mundo, ¿no? Porque la batería pues, es un instrumento acústico, percutivo, entonces es una cuestión un poquito más rudimentaria, no tienes que saber tanto de audio ni de teoría musical, más allá del ritmo y de las resonancias de cada uno de los tambores o de maderas o cosas así, pero no tienes que ser como un experto en electrónica ni audio, ¿no? Ok, sí. Para la guitarra, pues sí te ayuda mucho a entender de frecuencias, entender de electrónica, o sea, y como usas pedales de efectos, o yo los usaba, era, pues quiero saber qué es un delay, qué es una reverberación, qué es una compresión, qué es una distorsión. Y entender el todo. Ajá, exacto. Entonces, como yo admiraba mucho a guitarristas como Tom Morello, que hacen como cosas muy interesantes a nivel de efectos, y pues eso me llevó como un poquito a estudiar más de cómo funcionaba el mundo de las guitarras y los efectos, y eso eventualmente me dio pauta a decir, bueno, quiero yo ser autoproductor, ¿no? O sea, quiero saltarme la parte de pagar, no sé, según yo, todo ingenuo, y yo tener mi estudio y yo grabar mis cosas. Después me di cuenta de que no te salvas de la parte de pagar, ¿no? Claro. Y que pues, tener tu estudio es más caro. Del programa, de que pagas el equipo. Exacto, sí, es como lo que, pues uno cuando yo veía, por ejemplo, no sé, documentales de cómo Metallica grababa y cómo varias bandas grababan, yo decía, fácil, solo montas tu estudio y ya está, ¿no? Y ya después empecé a ver precios o sea, un solo micrófono que cuesta carísimo, o bueno, en ese tiempo que uno es estudiante y que no ejerces y que pues todo parece fuera de toda posibilidad, de alcance, ¿no? Ajá. Sí. Y pues particularmente en casa no había nadie que se dedicara a la música y mucho menos al audio, ¿no? Mi familia es como muy tradicional, de profesiones muy tradicionales, abogacía, medicina principalmente. Ok. Entonces, pues al no haber nadie que se dedicara al arte en general ni al espectáculo en general, o sea, nadie en televisión, nadie en comunicación, nadie en periodismo, nadie en ningún lugar, pues era un poco complicado, ¿no? Entender sí. Tú fuiste el primero entonces de tu familia. Sí, entonces era un poquito complicado el ABC de dedicarme a la industria musical o a la industria del espectáculo de manera profesional porque no había como un referente. Entonces mis referentes fueron todos documentales, entrevistas en YouTube, platicar ya eventualmente cuando tuve oportunidad con gente que ya estaba en la industria y justo preguntarles, ¿no? ¿Cómo llegaste acá y qué se tiene que hacer? Entonces para mí fue un poquito el comienzo fue tal cual aprender a tocar guitarra y empezar a usar efectos, fue como la puerta de entrada a drogas más fuertes.
A donde dijiste, yo quiero exactamente. esto. Sí, entonces así empezó como mi interés por el audio. Y bueno, es como muy chistoso porque yo primero estudié Derecho antes de estudiar audio, porque por lo mismo de que mi familia era como, pues, ¿cómo te vas a dedicar a la música, no? Te vas a morir de hambre, esto y lo otro, ¿no? Y el audio era como de, ¿qué es el audio, hijo? Estás loco, ¿no? Sí, como que no hay mucho conocimiento al respecto de qué se hace. Exacto. Sí, de hecho, a la fecha que ya tengo un tiempo trabajando en esto, para mi familia sigue siendo un poco de, pues se dedica al audio, lo que sea que eso signifique, ¿no? O sea, pues, le va bien, supongo. Entonces, queremos creer. Exacto, entonces es como muy, pues es muy chistoso, ¿no? Porque a veces, pues existe como esa barrera. Entonces estudié Derecho porque era algo que le daba tranquilidad a mis papás y que al mismo tiempo en ese momento en Morelia, pues no había una opción para estudiar audio de manera profesional o académica, ¿no? Porque, bueno, profesional y académico es distinto, pero... sí, estudié Derecho, estudié mis primeros 3 años y cuando yo estaba a punto de pasar a cuarto año fue que abrió la carrera y yo entré a estudiar audio como la segunda generación de la carrera que abrió aquí en Morelia. Y pues para mí fue pues, muy impresionante, ¿no? Porque fue, o sea, primero entré a regañadientes porque no le tenía mucha confianza a la institución educativa donde estudié. Sí. Pero ya estando ahí fue como de, bueno, es lo más cercano que puedo tener a estudiar esta carrera y pues voy a aprovechar lo más que pueda pues esta carrera. Sí, sí. ¿Y con qué retos te encontraste al momento de estar estudiando? Pues al principio la institución no tenía un estudio tal cual, era una especie de convenio que tenían con el CEMAS, que es una especie de institución aquí en Morelia que hace arte sonoro y como música académica, pero más del lado como de composición como alternativa, contemporánea. Entonces es como, pues sí tienen un estudio muy bien equipado, con muy buen equipo, pero que su objetivo no es tal cual la producción musical tradicional, sino la composición musical de forma contemporánea o el arte sonoro tal cual. Ajá, es muy experimental. Entonces había cosas que eran muy interesantes de hacer ahí, sobre todo temas de ruteo, temas de teoría del sonido, porque pues sí era muy... O sea, eran instalaciones muy buenas para ese objetivo, pero ya para cuestiones más de grabar algo, pues no era el propósito. El estudio del CEMAS no estaba en ese momento como optimizado para una grabación o una producción de estudio. Como entonces, el ideal. Exacto. Posteriormente, en la universidad donde estudié, se hizo el proyecto del estudio, en el cual estuvimos involucrados algunos compañeros y yo, en la supervisión y construcción del estudio de la universidad. Entonces, eso fue muy interesante porque fue justo... porque pudieron ver todo el proceso desde cero, me imagino. Sí. De hecho, o sea, nosotros hicimos como todos los pasos de los cables por todos los ductos, porque es un espacio muy grande y hay varios espacios conectados. Hay una cabina de radio, un set de televisión y el estudio tal cual. Entonces, todos esos espacios están conectados con Wallbox. Y toda esa instalación la hicimos, pues, ese equipo y yo. Entonces, fue pues muy interesante también porque fue como dejar ahí nuestro granito de arena, claro. ¿no? Entonces eso estuvo pues muy chido porque también como ver el proceso de la construcción de un estudio te da también como mucha pauta de ya cuando sales, cómo hacer un diseño para un espacio, qué materiales necesitas, qué proveedores pueden darte ese material. Sí, sobre todo. Entonces, pues sí, yo creo que eso fue también algo como muy chido, que pudimos estar ahí involucrados. Y pues evidentemente ya cuando llegó todo el equipo del estudio nuevo, o sea, llegó una consola análoga Trident. Como niños en juguetería. Sí, no, fue increíble, o sea, llevó mucha periferia. Bueno, mucha para lo que estábamos acostumbrados, que era nada, ¿no? Porque tampoco era así como de wow, súper periferia. Pero estuvo muy chido porque tuvimos la oportunidad de abrir equipos nuevos, de conectar el estudio de cero. Entonces yo me volví así como un super geek del ruteo, porque era como, tengo todo esto, me engolosiné, ¿no? Fue como, todo. Y pues me puse a rutear varias veces. O sea, primero uno de nuestros profesores, Arturo López, que pues es así de que maestrazo, ¿no? Él venía de estudiar en el SAE de Oxford, ya había trabajado en Palacio Nacional, había sido productor en un par de eventos y en ese momento incluso era runner de Ocesa en Morelia, que pues básicamente él se encargaba aquí de conseguir cosas que Ocesa no conseguía, como sobre todo personal tipo stagehands. Entonces también por ahí fui entrando un poquito al tema del audio en vivo, entonces como que esos primeros años formativos tuvieron mucho peso
porque tuve experiencias como muy grandes a muy corto tiempo, ¿no? Así de que armar un estudio, ser stagehand en eventos como Bunbury, Marc Anthony. Eventos grandes, sí, pues para grandes, hacer ¿no? Morelia. Exacto, para hacer Morelia y sobre todo para ser estudiante, que era así como... Sobre todo, sí. Porque, no, y has de haber aprendido un buen de cosas que la institución no te puede dar. Sí, es imposible, porque incluso en ese momento la gran ventaja es que como éramos estudiantes, nos trataron muy bien, ¿no? Ahora que ya estoy un poquito más involucrado en el audio en vivo y en los flujos de trabajo, pues nos permitían aprender y no era como un trabajo tan pesado, porque muchas veces ser stagehand es dedicarte a todo un poco, ¿no? Es dedicarte a ground support, que es elevar las tarimas y poner el escenario, o no sé, cargador, ¿no? Que bajas todo el equipo del camión y luego lo vuelves a subir. Ajá, entonces es un trabajo muy pesado. Y que es, o sea, stagehand es una palabra muy, muy fresa, ¿no? Para pues, chalán, básicamente, ¿no? O sea, porque te ponen a hacer lo que se necesite hacer, ¿no? Un stagehand debe hacer lo que le pidan. Entonces eso es como pues, complicado, ¿no? A nosotros nos trataron muy bien porque no nos pusieron a cargar cosas pesadas o así. Y nos dejaron mucho estar cerca de los monitoristas, del de sala, del de diseño de sistemas. O sea, como realmente aprender un poquito de audio. Ajá. En el de Bunbury me tocó que como yo ya era baterista, pude estar como un poquito de la mano con el drum tech del baterista de Bunbury. Entonces fue como muy chido porque yo dije, ay, a huevo, ya no tengo que cargar cosas. De bueno, voy a quedar por acá un rato. Sí, entonces estuvo muy chido porque me dijo así tal cual, si el productor viene, le dices que estás conmigo y que no te puedes mover de aquí. Y yo dije, ok. Y pasó, o sea, llegó el productor y me vio así como paradito y dijo, ¿tú qué haces ahí? Ponte a chambear, no sé qué. Y yo, me dijo el drum tech que me quedara aquí. Y fue como, bueno, está bien. Entonces fue como aproveché el momento y dije, aquí nos quedamos. Y excelente. Pues sí, o sea, como que ese tipo de experiencias a mí me dio como un panorama muy amplio de los diferentes retos de los diferentes espacios. Lo único que me ha faltado un poquito, porque sí tuve un poco de experiencia, pero no tanto como quisiera, es en la cuestión de grabación de sonido directo y diseño sonoro. He hecho diseño sonoro para campañas publicitarias, pero no para cine, que es lo que me gustaría, más que en cuestiones académicas de proyectos escolares y cosas así, que pues no es lo mismo, ¿no? Porque estás en un espacio controlado y pues es una entrega que es una calificación, no es la chamba de un equipo complejo, ¿no? Entonces fue, o sea, es padre, pero no he tenido como la oportunidad tal cual de estar en eso. Lo más cercano fue para el Festival Feratum, que graban un corto en 48 horas. Estuve en el equipo de audio y a mí me tocó hacer diseño sonoro y no pude ir a la grabación de sonido directo porque tuve trabajo en ese momento. No entonces sí, o sea, mandé como a mi asistente y le dije, bueno, tú te haces cargo de la grabación del sonido directo y yo hago todo, pues toda ya la edición. Toda la edición en estudio. Ajá, y aparte fue de que estar así despiertito esperando a que me mandaran el material para editar en chinga porque se tenía que entregar en 48 horas. Entonces fue como, pues fue un proceso complejo. Pero ¿qué tal la experiencia? Sí, la experiencia estuvo muy padre, pero sí me gustaría como estar un poquito más involucrado, pero es muy complejo, ¿no? Porque sí me gustaría, no sé, dedicarme a Dolby Atmos tal cual, ¿no? A mezcla en Dolby Atmos, pero abrir un estudio de Dolby Atmos pues tiene sus retos, ¿no? Está carito. Sí, está carito, ese es el reto principal, ¿no? Porque la cuestión como teórica no es tan difícil, pero conseguir el equipo pues es complejo, ¿no? Sí, tener un área adaptada para eso es vaya lujo. Sí, y pues sí, entonces como que he tenido como esas distintas experiencias en distintas ramas. Y bueno, también me he dedicado un poco a docencia. En algún momento di clases de mezcla, de masterización. Y mezclas. Ajá, sí. Bueno, hago mezcla en estudio y también hago mezcla de monitores. Mezcla en sala he hecho, pero no me encanta. Como que siempre... O sea, para mí es más fácil entender lo que necesitan los músicos de la banda que entender el gusto de la audiencia, ¿no? Entonces... para muchas personas la sala es al revés. Ajá, la sala es como, es lo más fácil porque es pues, a mi gusto, casi, ¿no? Pero siento que tú, por el hecho de que eres ya músico, tienes esta parte de que, bueno, a lo mejor le gusta esto, o a lo mejor le gusta lo otro. Siento que por ahí va tu gusto, ¿no? Como es más fácil identificarte con los músicos. Sí, completamente. Siento que ya tenemos como un lenguaje en común y que eso vuelve mucho más sencillo entender sus peticiones.
Entonces, pues sí, pues eso yo creo que a grandes rasgos es como la trayectoria que he tenido. Yo egresé de la carrera a los 24 y estoy a punto de cumplir 30 este año, 2025, que se está grabando este podcast. Ajá, entonces pues ya, o sea, no son tantos años de trayectoria como otros colegas, pero creo que ha sido todo así como muy, muy rápido. Sí, como algo detrás de lo que sigue, ¿no? Así. Ajá. Y sí. se acaba esta temporada y empieza la que sigue Sí. y a darle. Sí, tal cual yo siento que no he descansado desde que empecé a estudiar la carrera. Así de que, Tal cual. Ajá. Bueno, y en algún momento perdido entre ser profe y estar en audio en vivo, estuve como perito en acústica forense, que Ay. bueno, también es un área muy poco explorada en general en el país, que básicamente ¿De un qué trata? perito tiene que hacer, o sea, un perito en general dentro de un proceso jurídico tiene que determinar la veracidad y la validez de una prueba, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien comete homicidio y encuentran el arma homicida, pues el perito tiene que analizar las huellas, determinar si esas huellas corresponden con el imputado, ¿no? En general. Y en el caso puntual de acústica forense, lo que ocurre mucho hoy en día es que la gente manda notas de voz por WhatsApp en las que a lo mejor se pueden comprometer a algo, pero a la hora de analizar esa nota de voz de WhatsApp, pues es muy fácil decir, no es mi voz, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo compruebas que es o no es la voz, no? Porque aunque se mande de su teléfono celular y aunque sea su cuenta de WhatsApp y todo, es complicado determinar únicamente por el origen del medio si eso no es la voz. Entonces, lo que hacemos como peritos en acústica forense es contrastar la voz del audio de WhatsApp con una prueba que grabamos frente al juez, y después analizar fonéticamente pues, varios como aspectos del habla de la persona, ¿Sí? contrastarlos y determinar si realmente es o no es la persona. Esa es una de las pruebas que se hacen. Otra, pues me ha tocado analizar si, o sea, porque en alguna ocasión a alguien se le ocurrió decir, eso no fue un balazo, fue un rayo. Entonces me tocó analizar la envolvente de un balazo y la envolvente de un rayo y determinar si era o no era por el tipo de envolvente que tenían y cosas así. Entonces eso normalmente es como lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? en un juicio relacionado con cosas de audio, y a nosotros como peritos nos toca analizar, contrastar, y pues es algo bien interesante porque combina como muchas cosas, ¿no? O sea, combina en este caso fonética, combina grabación de audio, combina saber todo de tu micrófono, ¿no? Porque obviamente tu micrófono tiene una respuesta en frecuencia que después tienes que compensar en la grabación. Sí, o con un celular. Exactamente. Entonces, como que todo ese tipo de detalles cobran mucho sentido y tienes que combinar como muchos conocimientos, porque en teoría un perito pues es un experto en un área, ¿no? Entonces, pues es como muy interesante también esa parte, porque aparte tiene el peso de, o sea, si es una cuestión penal, pues puedes meter a alguien en la cárcel, ¿no? Y, qué pedo. Y si es una saliste de mi trabajo. Sí, ¿no? Y es como de, sí, me equivoqué y ahora alguien está 5 años en la cárcel, ¿no? Entonces, pues sí tiene como ese peso, porque sí es algo como muy sensible, o a veces en una ocasión me tocó un juicio de unos hermanos que se estaban peleando un terreno, entonces como que, o sea, sí son cosas que dices, pues yo nada más vengo a hacer mi chamba, pero pues al final pues son situaciones complejas, ¿no? A nivel jurídico en algunas ocasiones. Entonces, pues eso sí, ahora sí ya a grandes rasgos es lo que he hecho en los últimos años. No, muchísimo. Aquí saca la lista completa. Sí. No, súper bien. Esto último se me hace súper interesante. No había escuchado como tan a profundidad que existiera como este tipo de situaciones en las que pudieran comprobar auditivamente algo. Sí, entonces, es muy complejo porque, o sea, hasta hoy soy yo el único perito en Michoacán en acústica forense en la lista del Poder Judicial de Michoacán. Pero no debería ser así, ¿no? Porque justo cuando yo me enfrenté a eso y estuve viendo varios casos, yo podía desacreditar a los otros peritos solo porque no eran peritos en acústica y el tema era de acústica, ¿no? Entonces, pues es muy complejo porque normalmente en un juicio
puede haber 3 peritajes, el de una de las partes, el de la otra parte y un tercero en discordia, si estos son dictámenes como opuestos, ¿no? Entonces, si no existen más peritos además de mí, pues ¿cómo se va a hacer eso, no? Entonces, Justo. pues, yo creo que es como también muy importante. En algún momento tomé un curso también con peritos de Durango, que también lo mismo, ¿no? Un ingeniero que le gustaba mucho el audio en general y luego se clavó en esa parte y se volvió un experto y ahora tiene una universidad en Durango y dan cursos de un montón de cosas de audio, incluido acústica forense. Wow. Y con él yo estuve así de que al tú por tú, tal cual, ¿no? Así de que le dije, oye, pues yo ya tengo experiencia tanto en audio como en peritajes, como en varias cosas, pero pues quiero aprender más, y le pagué clases particulares y estuvimos meses así trabajando nada más él y yo, así en línea y todo. Entonces también es muy padre porque te das cuenta de que para cada rama del audio hay un loquito clavado que te va a enseñar a hacerlo, Pero ¿no? un experto Un loquito diría clavado. yo. Pero sí, es muy padre, la verdad. Yo creo que todos los ámbitos que tiene el audio son complejos, pero también como que, o sea, sí, siento que es una gran paleta, ¿no? Muchas veces pensamos en el audio como, pues, o grabo, o mezclo, o masterizo, o hago sonido en vivo. O la típica de que... ¿Y qué estudiaste? Ingeniería en audio. Ah, y eres DJ. Ajá, sí, ¿no? O eres músico, o cosas así. Sí. Y es como, puede ser muchísimas cosas, o incluso puedes haber estudiado audio y dedicarte a cosas que nada tienen que ver, ¿no? Claro, y claro. También, o sea, porque es válido. Sí, porque incluso yo conozco ingenieros en audio que están en partes administrativas de empresas Justo. relacionadas con la producción, sí, pero que ellos tal cual no tocan un micrófono, no ecualizan nada, no, o sea, no hacen nada más que tal vez cuestiones administrativas, ¿no? Así de que promover alguna marca, vender algún micrófono, cosas así, pero que también necesitas saber para poder vender, ¿no? Así de cómo te voy a vender un micrófono que no sé cómo funciona. Sí, no. Entonces también hay que saber venderlo. Exactamente, ¿no? Como aquí tenemos un par de, Entonces yo creo que eso es como lo interesante, ¿no? Que en algún momento cuando estudiaba Derecho, mi mamá me comentaba que ella es abogada, entonces me decía que lo bonito del derecho es que hay muchas ramas. Entonces, si una no te gusta, te dedicas a otra. Y yo pensaba, cuando empecé en esta carrera, que en el audio no era así, que en el audio o era X o era Y, ¿no? Sí. Pero ahora con la trayectoria y la experiencia digo, pues es que es lo mismo. Claro. Hay tantas ramas, lo difícil es pues que te contraten, ¿no? No, lo difícil es que te guste una y quedarte con esa. Sí, también. Oye, entonces en todas estas áreas que has tenido oportunidad, ¿cuál crees que es qué es lo más complicado que has tenido que hacer o que te ha tocado como resolver? Yo creo que la docencia es lo más complicado, porque de entrada tienes que construir la credibilidad con el alumno, ¿no? O sea, de por qué esta persona que está frente a mí, sobre todo porque a mí me tocó ser profesor muy joven, 26 años, entonces a los 26 yo tenía alumnos que eran mayores que yo. Entonces fue como complejo porque así como de, a ver, él tiene 2 años de egresado, ¿por qué me está dando clases? Sí. Y pues era muy difícil porque también hacer un buen portafolio de mezcla en una ciudad pequeña como lo es Morelia es muy difícil porque las bandas se crean, pasan un año y se desintegran por muchas cuestiones, ¿no? O sea, económicas, sociales, culturales, personales, el ego, varias situaciones. Sí. Entonces es difícil que un proyecto dure lo suficiente para que te valga como un portafolio válido, ¿no? Entonces eso fue lo que me pasó en algún momento, que no era muy difícil demostrar con portafolio, pero ya cuando llegábamos al salón y les explicaba el proceso, la metodología que yo generé para mezclar una canción, era como de, bueno, sí le sabe, ¿no? Ajá, pero era muy difícil hacerlo con el portafolio porque era como, o sea, les tengo que explicar primero que si un multitrack no viene bien, por más que seas Tony Maserati o Chris Loraci o Silvia Massi, no vas a lograr nada, porque no está bien el multitrack, porque no está bien la composición, porque no se hizo preproducción, por muchas situaciones, ¿no? Bien dicen que todo viene desde la preproducción. Sí, de hecho, de eso hice mi tesis, de la preproducción. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Pues yo me clavé mucho, a mí me fascina el estudio, yo puedo pasar horas grabando una banda, puedo pasar horas mezclando una canción y me fascina el proceso, ¿no? Es que es maravilloso el hecho de estar en el estudio. Sí, creo que es algo que para mucha gente no es así porque sí requiere muchísima paciencia y muchísimo tacto con el músico y mucha sensibilidad artística. Sí.
Y para mucha gente eso es nefasto, ¿no? Y realmente lo es, porque luego te tocan artistas que sí son, ¿no? Cada persona, sí. Exacto. Entonces creo que a mí lo que me gusta puntualmente de todo este mundo de la producción es cómo pasas de la nada a tener una canción que conecta con la audiencia, que genera emociones, que, bueno, a mí en algún momento tuve la experiencia de entregar un disco completo y que el artista pues, llorara de la emoción, entonces es como... ¡Ay, qué padre! Ajá, es un proceso bien bonito porque puede o no ser una buena mezcla, una buena producción, pero la emoción que genera en la persona, yo tenía mucho esta frase de que al final el mensaje trasciende el medio, ¿no? Si el mensaje es poderoso, aunque la producción sea medio escueta, pues va a ser una canción que conecte con la audiencia, ¿no? Y pues me clavé tanto en la cuestión de estudio que dije, ¿por qué las bandas de aquí no suenan como las bandas de otros lugares, ¿no? Sí, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Querétaro. Decía, ¿qué estamos haciendo nosotros mal que los demás están haciendo bien? Y en pláticas con profesores y así, sobre todo con Arturo, me dijo así como, pues es que aquí no hay preproducción. Y yo dije, ¿qué es preproducción? Entonces me puse a investigar mucho. Ajá, hablé con un par de ingenieros. En ese momento mandé así como muchos correos a ver quién me contestaba. Me contestaron algunos ingenieros que se dedicaban ya en cuestión internacional y así. Y hablábamos como de la preproducción y dije, bueno, ¿cuál es el ABC de la preproducción? Y pues ahí fui como juntando algunos elementos de, bueno, no solo es la cuestión de dónde empieza la producción, ¿no? Sí. Porque para muchos la producción empieza cuando pisas el estudio, pero la realidad es que la producción empieza desde la concepción de la idea. O sea, en el momento en el que tú dices, quiero hacer una canción, ahí empieza la producción, ¿no? Entonces, primero tienes que revisar que la composición cumpla con los verdaderos deseos y propósitos del artista, ¿no? Claro. Y si desde la composición no se logra, tienes que trabajar mucho antes de llegar al estudio para que cuando llegues al estudio, pues el compositor esté seguro de que lo que va a grabar es lo que realmente quiere que suene, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la preproducción. Y después de eso, pues ya en cuestiones más técnicas es una vez que ya tienes la composición lista y la orquestación lista, si ya tienes partitura porque es con partitura, o si se va a grabar por capas, si son músicos que pues se aprenden su parte más empíricamente, que no saben leer partitura, pues, o si va a ser una grabación de todos en conjunto, porque a lo mejor vale la pena, porque son jazzistas y quieres sacar como esa ejecución, o porque a lo mejor es un cuarteto de cuerdas y no los puedes separar porque no tiene sentido, ¿no? Todo depende de cada agrupación. Y lo que pasa mucho es que los ingenieros, o sea, como que hay un antes y un después de estudiar a nivel teórico lo que haces empíricamente, ¿no? La mayoría de ingenieros en México no tenían una escuela donde aprendieran la teoría del audio y del sonido, ¿no? O de la música o de los micrófonos o lo que sea. Entonces, aprendían empíricamente, era como de, pues hice 20 veces esto y 20 veces sonó, entonces 20 veces estuvo bien, ¿no? Sí. Entonces ya después cuando empiezan como los morros a estudiar y dicen, ay, no, tiene que ser así, asá, y no sé qué, y la chingada. Hay mucho choque. Hay mucho choque, exacto. Entonces para mí fue un poquito, pues esta parte de descubrir qué era lo que yo realmente tenía que hacer antes de meter a un músico al estudio, ¿no? Y para mí fue como de, bueno, tengo que entender su arte, porque lo primordial para mí es entender que como ingeniero trabajas con la materia prima, que es el arte, ¿no? Y el arte lo proporciona el músico, no tú. Entonces, para mí es eso, entender que ellos están poniendo su alma en su música y que nosotros somos un puente entre eso que nos están proporcionando para y la audiencia. Para lograr su objetivo también. Ajá. Entonces, para mí era un poquito como juntar todas esas piezas, entender que era pues, lo que había que hacer, y todo eso lo fui como escribiendo en mi tesis y tal, y pues ya al final tuve así como un trabajo que nadie revisó porque no había sinodales ni nada. ¡No! Entonces se quedó ahí empolvado, ¿no? O sea, ya después nunca lo revisé porque aparte también fue un trabajo muy para cumplir un poco, o sea, porque sí tenía que entregarlo, porque sí quería titularme así, pero al mismo tiempo me faltaron citas, me faltó una metodología más estricta, ¿no? Entonces como que siento que es un trabajo que eventualmente me gustaría convertir en algún manual o en algún libro o algo por el estilo, pero que tampoco estoy como, digamos, tan clavado a que es el súper trabajo, ¿no? Solo es algo que hice en la universidad. No, y aparte con los años va cambiando también. Sí, completamente, porque vas aprendiendo más cosas, ¿no? O sea, lo que yo sabía, o sea, porque aparte la carrera duró 3 años, en 3 años no sabes nada, o sea,
todo lo demás lo aprendes ya cuando sales. O sea, lo realmente importante lo aprendes en el campo. Sí, es que bien dicen que es la base. Exacto. Y solo eso. Te doy las bases y ya cuando salgas, allá tú te haces bola. Sí, completamente es así. Porque realmente no hay escuela que te prepare para el mundo real. O sea, justamente. No es imposible. Sí, no te dan clases del SAT, por ejemplo. Exacto, sí. Eso fue, yo creo que esa es una de las cosas que más me ha costado trabajo, porque bueno, yo tengo mi trabajo de base como jefe de escenario en un venue. Ok. Pero aparte hago freelance de vez en cuando, ¿no? En proyectos como grabación de podcast, mezclas, masterizaciones, campañas publicitarias, varias cosas. Entonces, pues muchas veces te piden facturas y yo al principio no sabía hacer una cotización. Entonces fue como coticé lo que yo quería ganar, pero una vez que me quitaron los impuestos, pues me quedé, o sea, fue como... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué te llevas mi pastel? Entonces fue como muy chistoso porque yo no estaba listo, ¿no? O sea, ni a nivel económico ni a nivel emocional para que me robaran mis impuestos, ¿no? Entonces esas fueron como experiencias que me fueron enseñando a hacer una factura con mi costo real. Sí. Y aparte sacando el tema de los impuestos, ¿no? Ahora, sobre todo cuando trabajo con personas morales, o sea, con empresas que son las que normalmente te piden factura, yo incluyo ya dentro de mi cotización todo el tema de impuestos, ¿no? Así que el ISR lo paguen ellos, que el IVA lo paguen ellos y yo quedarme con mi utilidad. Exacto, con mi utilidad, porque si no, pues ¿para qué estoy trabajando? ¿De qué sirve? ¿Sí, no? Se van a llevar todo. Exacto, entonces como que yo creo que esa es también una de las cosas que, o sea, es muy difícil porque aparte también va cambiando, ¿no? O sea, cada año. Ya no facturas como facturabas hace 10 años, ¿no? Entonces, pues sí, eso como que va moviéndose mucho y pues también es como la parte que agradezco de ser abogado también, porque es como de, bueno, al menos puedo leer una ley sin perderme, ¿no? Porque también luego es lo difícil, ¿no? Entender como toda esta cuestión de contratos, de leyes, de impuestos, pero pues sí, un poquillo ahí todo se acomoda. Combinas un todo, ya sale. Sí. Ay, fabuloso, fabuloso. Y regresando un poquito a la parte que me dices que eres jefe de escenario. ¿Qué artista con el que has trabajado ha sido tu top? Hay dos, como que tengo mucho en mi corazoncito, ¿no? Una es una artista española que se llama Natalia Lacunza, que fue de mis primeras experiencias, además de jefe de escenario, como ingeniero de monitores. Ok. Era un proyecto muy sencillo, era ella en voz y sintes y otra persona en pads y caja de ritmos. Entonces eran 4 o 5 canales, algo así, una cosa muy sencilla. Pero es una artista muy sensible, muy agradecida con el trabajo, muy noble. Entonces nos trató súper bien a todo el crew, incluido yo, obviamente. Y pues trabajé muy a gusto con ella porque fue una experiencia como muy amable, ¿no? Porque yo estaba muy nervioso porque si bien tenía experiencia con artistas como muy regionales, ¿no? O sea, artistas muy, muy pequeños que a nadie le importa si sale bien o sale mal. Entonces, esta era como de los primeros artistas grandes con los que trabajaba. Y pues para mí fue como, órale, pues qué chido, ¿no? Porque me trató muy bien y porque no me puse tan nervioso, entonces como que pudo salir todo muy bien. Y el segundo es The Hives, que es una de las bandas que yo escuchaba desde, no sé, los 15, 16 años. Y cuando vinieron, pues venían sin monitorista. Entonces a mí como jefe de escenario me tocó hacer consola de monitores para ellos. Y fue un reto porque fue una consola que yo no manejaba. Entonces estuve así... La ventaja es que tuvimos esa banda un mes en preproducción. Ok. Entonces yo ya sabía que iban a venir, o sea, yo ubico perfectamente su sonido, ¿no? En discos y todo, porque pues, soy súper fan. Sí. Pero fue así de que meterme a estudiar la consola que pidieron para así hacer todo tal cual tenía que ser. Y pues también meterme a estudiar como aparte el flujo de trabajo de monitoristas profesionales, ¿no? Así como de, yo es mi segunda, tercera experiencia en monitores, no soy un pro, pero tampoco soy un ignorante, ¿no? Entonces dije, claro. tengo la capacidad teórica de aprender y ejecutar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues hagamos eso. Y me metí a varios cursos de diferentes monitoristas en YouTube, ¿no? Así completamente gratis, cursos de 1 hora y así, daban consejos y todo. Y ahí fue donde empecé yo a crear también mi flujo de trabajo como monitorista, que dije, bueno, pues realmente no es nada del otro mundo, ¿no? Lo interesante es que combinaban monitores de piso con in-ears, entonces era, pues cada músico pedía una mezcla
distinta no solo en cuestión de percepción, evidentemente, sino también en cuestión técnica, ¿no? De él va a tener solo monitor de piso, él va a tener solo in-ear, él va a tener ambos, monitor de piso e in-ear. Entonces, pues era prepararte para lo que fueran a pedir, ¿no? Porque evidentemente yo no tureo con esa banda, entonces no sé cómo les gusta su monitor. Sí. Entonces fue muy interesante porque el ingeniero de sala llegó con una USB y me dijo, aquí tengo la escena para que ya solo la pongas y ya está listo. Y yo le dije, gracias, pero ya tengo mi escena. Entonces lo mandé a la ¡Ay! Y ya después me quedé pensando así como de, tal vez no debía haber hecho eso. Dije, ¿qué tal que la Y él me ofreció toda la chamba. Sí. Y yo le dije, no, vete para allá. Ajá. Al final todo salió bien. El show estuvo muy padre. Ay, qué bueno, qué bueno. Pero sí, o sea, cuando lo veo en retrospectiva digo, la audacia de ese güey. No, o sea, sí, pero sí, afortunadamente todo salió bien. A la banda le gustó mucho, a mí me gustó mucho. De hecho, un momento muy chistoso porque yo me clavé tanto, me puse mi monitor para mí. Ah, ¿no? O sea, claro. tanto para tener la referencia de cómo se escuchaba como para tener mi propio concierto, ¿no? Yo era muy, muy fan, insisto. Entonces, hubo un momento en el que dije, qué bien está sonando, que me desconecté un poquito y cuando volteó el guitarrista me estaba gritando así, que bájale a mi guitarra. Y yo, Y yo, perdón. Y pues ya, ¿no? Y fue así como el único incidente. Ya después de ahí no volví a distraerme, que eso también me quedó como ese aprendizaje, ¿no? También parte de ser ingeniero de monitores es no perder de vista tu talento, porque justo he notado, no solo en mí, sino en otros monitoristas que he tenido en el venue, que llega un momento en el que estás clavado en la consola, ¿no? O sea, porque a lo mejor estás haciendo ajustes de ecualización o estás haciendo ajustes de dinámica o cualquier cosa y no te das cuenta de que te están hablando en el escenario, ¿no? Porque muchas veces, depende del flujo de trabajo, pero muchas veces no tienen tollback en el escenario. Entonces es complicado como estar así en tu mundo y luego voltear a ver, ¿no? Entonces como que eso es lo que de repente se complica. Pero también es una cuestión de práctica, ¿no? Ya con experiencia dices, bueno, no lo voy a perder de vista. Después de unos 4 o 5 conciertos, ya. Sí, dices, bueno, ya entendí, ya. Ya la mirada, ya. Sí. Como justo los músicos, ¿no? Con partitura y viendo al director. Exactamente, sí. Entonces es como, es lo que también me empezó a gustar mucho del audio en vivo. Tanto en mi trabajo tal cual, como jefe de escenario, que consiste en pues cuidar que toda la cuestión técnica y de seguridad del escenario estén bien hechas, es decir, que todas las conexiones estén realizadas de forma correcta y segura, tanto en la cuestión como de estas extras que a veces ocurren, ¿no? Porque a veces no tienes microfonista porque no hay presupuesto para el microfonista, a veces no tienes monitorista porque no hay presupuesto, ¿no? Entonces, a mí que me encanta el estudio y la microfonía, pues estar haciendo microfonía en un escenario también me gusta, entonces es algo que disfruto. Y hacer monitores tiene un flujo de trabajo muy parecido para mí a una mezcla de estudios, sobre todo cuando sean in-ears. Ok. Porque como no tienes el elemento del feedback con un monitor de piso, sí, claro, se vuelve muy sencillo hacer cosas más interesantes en una mezcla de in-ears, ¿no? Porque ya sabes que no vas a tener feedbacks, entonces ya puedes como jugar un poquito más con efectos, con dinámicas, con ecualizaciones, con, no sé, paneos, todo ese tipo de cosas. Que cuando tienes monitor de piso, pues ni paneas, ¿no? Porque es mono la mezcla. No hay forma. Entonces se vuelve como muy interesante porque puedes exprimir un poquito más. Depende más bien de la consola que tengas y qué tantas posibilidades. No, y también del gusto del músico, ¿no? Sí, completamente. Porque bueno, hay músicos que sí es a mí mi mezcla completamente mono y ya, ¿no? Y hay otros que sí, y paneame esto acá y paneame esto allá y esto así y esto así y este efecto y este otro y es como, está bien. Para eso estamos. Y ahora quiero el sonido de la luna. Ajá, sí, casi, si es que casi. tiene sonido. Y méteme aquí un diseñito sonoro, ahí tú te inventas algo. Entonces está música padre. de elevador de fondo. Sí. Entonces es algo que me gusta mucho porque creo que en ese flujo de trabajo puntualmente encontré un equilibrio entre lo que a mí más me gusta, que es el estudio, y lo que menos me gustaba cuando estudié, que es justo el audio en vivo, ¿no? Porque el audio en vivo tiene factores de jornadas de trabajo largas, es un trabajo mucho más físico que el estudio, o sea, no importa quién seas en el audio en vivo, tienes que cargar algo, ¿no? No te libras de esa parte, ¿no? O sea, yo he visto así ingenieros de sala que van con su Pelican a todos lados, entonces como por lo menos tu Pelican que trae tus herramientas de trabajo lo vas a cargar y de eso no siempre. Exacto, y de eso no se salva nadie. Sí, no. Pero lo disfrutas ahora. Sí, lo disfruto más que antes. La verdad es que cuando empecé
fue un poquito más como de, pues hagámoslo y a ver qué tal, ¿no? O sea, como que estaba un poquito, pues sí, a la expectativa de, pues qué va a pasar aquí, cuánto tiempo irá a durar, ¿no? Pero ahora que ya voy para poco más de 2 años, pues la verdad es que sí me siento muy cómodo, sí me ha gustado mucho porque la belleza del audio en vivo es que ves en un momento inmediato la conexión de la banda con su audiencia, ¿no? Ujú. Y en el estudio eso no existe. Tú no ves la reacción de la audiencia, solo ves la reacción de los músicos cuando escuchan el material terminado, ¿no? Sí. Y a veces, porque a veces solo lo envías y te dicen sí o no. Entonces, cuando tienes la oportunidad de que el músico vaya al estudio y escuche la mezcla en el estudio, pues está muy padre. Cuando te dedicas al estudio, muy rara vez también ves como esa conexión con la audiencia, ¿no? Lo ves a veces en redes sociales o en comentarios en la publicación de la canción, pero es una experiencia diferente. Sí, ya no lo vives en vivo. Exactamente. Entonces yo creo que esa es la magia del en vivo y sobre todo el factor en el que todo puede fallar. O sea, tú ya hiciste tu line check, ya hiciste el sound check, todo está perfecto, la planta de luz está jalando bien y de un momento a otro algo ocurre. Sí. Y a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Sí, entonces y hay que estar pilas. Sí, entonces lo que sí me gusta mucho es que es un trabajo muy dinámico, entonces rara vez estás parado. De hecho, para mí a veces el momento más aburrido es cuando está ocurriendo el show. que estás completamente así, estático. Sí, solo estoy esperando a que termine y ya, ¿no? Es como, bueno, ya me puedo ir. Exacto, entonces es como, a veces es muy curioso porque lo más aburrido muchas veces termina siendo el show en sí mismo, ¿no? Porque ya tú no estás haciendo nada porque todo está corriendo perfecto. Y cada show es distinto porque se vuelve un momento, o para mí se ha vuelto un momento muy introspectivo en el que cuando no me toca estar haciendo una función activa durante que ese show se corre, porque a veces me toca que la banda viene con su propio jefe de escenario. Entonces yo le entrego escenario y ya nada más superviso que todo funcione y que tengan lo que necesitan. Entonces yo solo estoy así de que todo correcto, ¿no? Sí, ¿ocupas algo? Ajá. En otras ocasiones, pues ya vienen como con crews muy grandes, ¿no? Que traen stage manager, drum tech, guitar tech, monitorista, ingeniero de sala, manager, y traen así todo el crew enorme de 10, 15 personas. Entonces, literal, entregas escenario y no haces nada más. A veces ni microfoneas, ¿no? Porque ellos traen a su microfonista y solo te piden las líneas y los subsnakes del escenario y ya, ¿no? Y que las conexiones estén bien hechas, ¿no? O sea, que todo suene donde tiene que sonar. Y muchas veces es eso. Entonces, se ha vuelto como un momento en el que pues, haces introspección de qué significa muchas veces un espectáculo para la gente que lo está viendo. A mí me gusta mucho verle la cara a la audiencia, ¿no? Así de emoción. Ajá, porque muchas veces es emoción, muchas veces es llanto, muchas veces es de que, no manches, ¿no? Sí, como tú, mi banda favorita. Exacto, o super fan. Ajá, entonces es como muy interesante esa parte de ver esas reacciones en tiempo real, ¿no? Es algo que sí, yo creo que es lo que me ha enamorado del audio en vivo y del tipo de trabajo que tengo, ¿no? Porque pues al final sí es como esta posición privilegiada de estar en el escenario y de estar o en la consola de monitores. Entonces sí es una cuestión muy, muy interesante. Ay, qué padre. No, pues hay muchísimas experiencias de eso. Sí, la verdad que sí. Y ahora, si nos movemos, eso es en vivo, pero si nos movemos al campo de composición, ¿tú cuál dirías que es tu proceso creativo al momento de estar componiendo? Ok. ¿Cómo lo inicias o de qué manera dices, bueno, voy a comenzar a hacer una canción? En mi caso puntual, cuando hacía música más activamente, que tenía bandas y que estaba como en esta parte de estar haciendo shows como caseros, en venues pequeños y muy, muy underground y todo eso, mi banda, o sea, la banda que a mí me metió como en la música se llama Austin TV, que es una banda instrumental de post-rock mexicano. Y me clavé mucho con el género y con la idea de una expresión musical sin letra y sin voz. Okay. Entonces, para mí era lograr que mi instrumento tuviera una voz propia. Ese era mi punto de partida, que la rola que yo hiciera no necesitara una voz para que fuera interesante. Para expresar algo. Exacto. Entonces me retaba mucho porque de repente si hacía más de 5 veces una figura me aburría, ¿no? Entonces tenía que estar haciendo cambios muy constantemente en la melodía o en el ritmo, depende si tocaba batería o guitarra, ¿no? Y eso
se volvió como una constante en mi proceso creativo, ¿no? De casi como música electrónica, que después de cada ciertos beats tienes que meter un elemento nuevo para que sea refrescante y para que sea interesante para la persona que lo esté escuchando. Sí, claro. Y posteriormente, estudiando lo poquito que vimos de composición en la carrera, empecé mucho a tropicalizar y a robarme cosas de otros géneros musicales, ¿no? Por ejemplo, me gustaba mucho robarme cosas del guapango para meterlas en el post-rock, porque era como compases de 6/8, percusiones no necesariamente tradicionales como una batería, sino siempre tuve ganas de meter un zapateado en una canción de post-rock. ¡Wow! O sea, cosas como de ese estilo, era como de buscar... pues darle un giro, ¿no? Sí, completamente hacer algo diferente, único. Exacto, sí, porque mi idea era como, o sea, sí me gusta Austin TV, pero yo no soy Austin TV, ya existe un Austin TV, claro. ¿no? Entonces era como buscar esa voz personal dentro de la música que estaba haciendo sin intentar sonar a alguien más. Y evidentemente siempre tuve como este comentario de sí suenas mucho a Austin TV, pero no suenas tanto a Austin TV. Entonces era como de, pues evidentemente voy a sonar mucho porque me gusta mucho, ¿no? Pero para mí era como, nunca me lo tomé a mal, ¿no? O sea, fue como de, creo que lo estoy logrando, supongo. Y pues sí, entonces yo creo que eso fue como una de mis pilares dentro del proceso creativo. Sí. Ya posteriormente, hoy en día, que ya la composición no es como parte de mis actividades principales, sino se volvió un hobby tal cual, mi proceso creativo cambió mucho. Por ejemplo, en algún momento leí un libro que me gustó mucho, que se llama Bonsai, de Alejandro Zambra, un escritor chileno, que tiene 5 capítulos que describen como la historia de una ruptura. Ok. Y yo estaba pasando por una ruptura, entonces fue muy interesante porque el libro se llama Bonsai y justo habla como de todo el proceso de la relación, la ruptura, y que para superar como todo ese proceso, el personaje dentro del libro hace un bonsai y luego escribe un libro acerca de hacer un bonsai, ¿no? O sea, como es un poquito metanarrativa así de hacer el bonsai del bonsai. Y yo dije, bueno, voy a hacer el bonsai del bonsai del bonsai y voy a interpretar cada capítulo y darle una personalidad a cada personaje a través de un instrumento musical, y lo hice como más conceptual, ¿no? O sea, fue como, quiero que cada personaje tenga un instrumento o una técnica de ejecución en guitarra, que era como el instrumento principal del EP, que eran 5 piezas. Entonces, bueno, sí, en producción, la verdad no lo he terminado, van 3 rolas de las 5 que tienen que ser. Pero ahí va, ahí va, exacto, ¿no? Entonces, pues era muy interesante porque estaba como esta, no sé, en la guitarra que representaba a la mujer, había como tenía una personalidad un poquito más extrovertida y más divertida, pues tenía técnicas como de tapping o arpegios o movimientos melódicos más interesantes. Y la otra persona era, pues el hombre en la relación era un poquito más serio, más introvertido, entonces hacía técnicas más tradicionales, como hacer nada más guitarra rítmica o rasgueos como muy básicos con, no sé, power chords o cosas así. Entonces un poquito así era el proceso creativo, ¿no? Porque pues todo mi contexto es de bandas de ese estilo, ¿no? Como Pink Floyd, o sea que más allá de la música hay un concepto, hay un trasfondo. Entonces para mí era bien importante darle un trasfondo a mi música, claro, que solo yo iba a conocer, porque aparte es instrumental. Entonces como que siempre fue muy importante eso para mí, ¿no? Que la música es eso para mí, o sea, solo melodías sin necesidad de una letra, porque no quería que la letra influenciara la emoción que provoca la música, ¿no? Entonces, como que eso es un poco del proceso creativo que yo tengo cuando compongo. Y yo, ay, me encanta. Fabuloso, fabuloso. ¿Y qué es la parte que más disfrutas? Del proceso creativo de componer. Cuando dejo de hacerlo, creo yo. Cuando suelto la pieza, que digo, ya está lista. O sea, como decir, ya hasta aquí y ya no quiero hacer nada más de esto, es como lo que más me gusta, porque es como, ya terminé, o sea, ¿no? Sí. Ya, o sea, porque para mí el proceso de composición es muy catártico, ¿no? De yo necesito componer, ¿no? O sea, no es como que diga, ay, voy a hacer 10 rolas, es como de necesito hacer 10 rolas, ¿no? Ok. Entonces, cuando lo termino es como de, por fin, ya, ¿no? Paz. O sea, sí, la verdad interior. Es que, en el proyecto que tengo publicado, que se llama Fieri, son 5 canciones y tiene 11 oyentes mensuales. La verdad es que, o sea, lo publiqué en su momento porque yo quería publicarlo, no porque mi idea fuera hacerme famoso, ¿no? Entonces nunca le hice como ninguna campaña ni nada, era yo quiero tenerlo en Spotify para cuando quiera yo, pues lo escucho, ¿no?
Entonces, como que eso para mí, pues se volvió muy importante, ¿no? Hacer música porque quiero hacer música y ese es el único propósito Y porque real. te da la satisfacción a ti. Exacto, sí. Entonces, como que es chistoso porque en algún momento para mí era, esta es mi vida y quiero dedicarme a esto y quiero ser músico y tocar en el Foro Sol y no sé qué. Ay, hasta le pegué al micrófono. Pero ahora pues me gusta hacer música y voy a hacer música cuando quiera y la voy a publicar cuando quiera sin buscar como nada a cambio, ¿no? Porque pues afortunadamente no es mi fuente de ingresos, entonces no necesito estar publicando todo el tiempo, ¿no? No, y lo disfrutas. O sea, tanto, me imagino pues que el hecho de, desde que tienes la idea hasta que ya la ves, bueno, la escuchas ya. Es como un disfrute muy satisfactorio, no sé, como que hay demasiada emoción. Sí, y bueno, también como que se involucra esta cuestión como del ojo crítico del artista, ¿no? Porque para muchos parte del proceso creativo es enfrentarte a ti mismo y preguntarte, ¿realmente está listo? ¿No? Entonces, justo cuando ya puedes soltar la composición, cuando decides, porque yo creo que es una decisión, ¿no? O sea, no es que llegue un momento en el que haya un checklist de, esto ya está listo. A menos que sea una pieza por encargo, ¿no? Que te piden X y Y elementos y ya que los palomeas todos, dices, ya está, ¿no? Pero cuando es una cuestión personal, sí no hay como un parámetro para decir, ya está listo, más que la decisión personal de ya no le voy a dedicar más tiempo a esta pieza, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy satisfactorio ya decir está lista, ¿no? Porque yo siento que nunca están listas realmente. Al 100%. Pero tienes que aprender a soltarlo, ¿no? Sobre todo cuando ya combinas la cuestión de la composición con la producción musical, o sea, se vuelve una locura, porque es como en qué momento suelto la edición, en qué momento suelto la mezcla y en qué momento suelto la masterización, ¿no? O sea, como que... Entonces, pues sí, como que para mí ya decir, ya estuvo, es lo mejor ya quedó. Sí, exacto. Ay, no. Y con todas las cuestiones tecnológicas que hay, hablando en un punto general de la ingeniería en audio, ¿cómo crees que nos vaya a afectar? ¿Cómo crees que nos vaya a beneficiar? ¿Qué cosas ahí crees que pueden funcionar o no? Pues yo soy un súper fan de la inteligencia artificial. La verdad es que puntualmente... Justifica tu respuesta. A mí me ha facilitado mucho la vida. O sea, no solo en una cuestión profesional, sino también en una cuestión personal. O sea, que a veces hasta le digo, hazme una dieta para la semana que tenga tales y tales ingredientes y tales elementos y que sean 3 comidas al día y no sé qué. Y me da así de que mi lista hasta de despensa y dónde comprarlo y todo. Entonces, para mí es como... O sea, si tú le dejas el arte a la inteligencia artificial, la estás Pero si tú le dejas toda la parte rutinaria, aburrida, pesada a nivel como burocrático, por así decirlo, a la inteligencia artificial, o sea, si le dejas toda la parte que tú no quieres hacer de lo divertido que es hacer arte, está increíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, las consolas que tenemos en el venue donde trabajo son unas DM7 de Yamaha, que ya tienen un algoritmo que te permite hacer un automix, ¿no? Entonces, tú seleccionas qué canales quieres que entren a esta dinámica y te hace una mezcla solita la consola, ¿no? Y lo hemos utilizado con el productor técnico de donde trabajo para... pues por curiosidad, ¿no? De a ver qué tan buena es la consola y qué tan malos somos nosotros, ¿no? No, justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo ven la diferencia? O sea, en cuanto a alguien que sí toca la consola y que hace los movimientos, a cómo lo hace la misma consola. Lo que yo creo, voy a salirme mucho del tema para después regresar. Hay un libro que me encanta de así súper ñoño de audio, que yo le llamo la Biblia del Mastering, que se llama Mastering the Art and the Science o Mastering el Arte y la Ciencia, ¿no? Sí. Porque justo la masterización para mí es un proceso de control de calidad, ¿no? Pero que es control de calidad de un producto artístico, ¿no? Entonces tienes que cumplir estándares de una plataforma de streaming o de un formato físico como un CD o un acetato o un cassette, pero al mismo tiempo tienes que respetar la interpretación artística y como la visión tanto del músico como del ingeniero de mezcla. Entonces encuentras un equilibrio entre una cuestión muy técnica como subir
medio decibel en 200 Hz o bajar medio decibel en 4.5 Hz, que seamos muy honestos, solo los ingenieros de mastering en su estudio lo van a escuchar, ¿no? Pero es justo esa parte, ¿no? Que aunque creemos que solo ellos lo escuchan, la realidad es que todos lo escuchamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esta cuestión de la inteligencia artificial es un poco eso. ¿Qué decisiones le dejas a la inteligencia artificial y qué decisiones te quedas tú? Uh-huh. Entonces yo digo, yo le dejaría a la inteligencia artificial la cuestión técnica para yo dedicarme a la cuestión artística probablemente, ¿no? En esta cuestión de cómo funciona esta consola de Yamaha, está bien interesante porque mezcla pésimo, ¿no? O sea, porque los algoritmos de estas consolas funcionan con respuesta en frecuencia, básicamente. Es como si hay una carga de graves en estos instrumentos, pues los compensa, ¿no? Ah, ok. Entonces es eso, hace un balance tonal y hace un balance dinámico, pero sin ningún tipo de criterio artístico, sino con un criterio nada más de información, o sea, de datos, de cuántos decibeles hay en este micrófono y cuál es el rango de frecuencia de ese micrófono, ni siquiera de ese instrumento, porque no tiene un contexto de qué instrumento está ecualizando. Sí. Y por lo mismo no hace un buen trabajo. Que yo creo que eventualmente lo que va a pasar es que van a ir afinando ese tipo de cuestiones, porque la realidad es que en esta estructura capitalista en la que vivimos y por cómo funciona, al final no podemos perder de vista que la industria de la música es eso, una industria de la música, ¿no? O sea, sí, evoluciona. Exacto, y además de eso, pues el objeto de una industria o de un negocio es obtener la mayor utilidad con el menor costo. Entonces, pues al final los técnicos somos un costo para que ocurra el show, ¿no? Sí. Y si podemos ahorrarnos al técnico, lo vamos a hacer como empresarios, ¿no? Uh-huh. Porque no nos importa el técnico ni su vida, nos importa ganar más dinero del show de Taylor Swift, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, si llega un momento en el que se desarrolle como esta tecnología lo suficientemente bien para hacer una mezcla de un artista de talla mundial completamente standalone, sin necesidad de un técnico que intervenga, pues claro que lo harían, ¿no? Sería muy triste. Sí, es muy triste, pero justo lo que yo creo es que donde está el arte está el técnico que opera la consola, ¿no? O sea, hay música de entretenimiento, hay música de culto o académica, o sea, hay música para muchas cosas y muchos propósitos. Entonces, a mí no me molestaría que un show de la talla de Taylor Swift se opere con una consola que corra sola. Pero tal vez sí me molestaría que un show con características más emotivas, emocionales, que va dirigido a un nicho de audiencia que está muy comprometida con el artista a un nivel un poquito más sensible a nivel artístico, pues tal vez sí diría, sí está raro que, no sé, un show de Jorge Drexler lo esté mezclando una computadora, por ejemplo, o un show de Billie Eilish lo esté mezclando una computadora, algo así, ¿no? Y sí. Entonces creo que depende mucho del tipo de expresión artística, el tipo de herramientas que podrías o no utilizar. Y yo puntualmente veo a la inteligencia artificial y a todas estas herramientas como eso, como una herramienta. O sea, la tecnología tenemos que verla siempre como eso, como una herramienta, no como una solución, ¿no? Porque realmente nunca soluciona nada la tecnología por sí misma, sino la forma en la que la empleamos para nuestros propios propósitos. Sí, claro. Entonces yo así lo veo. O sea, sé que a lo mejor habrá gente que tenga mucho miedo, pero yo puntualmente que le he usado para mi trabajo, no veo cómo me reemplace, pues, ¿no? Al menos ahorita y con este nivel de desarrollo. Tal vez después 2025. Sí, ¿no? Y digo, ¡ay, no manches! Ajá, pero en este momento sí digo, pues no, la verdad es que tengo yo cero miedo de que me reemplace una inteligencia artificial, la verdad. O sea, sobre todo cuando hablamos de cuestiones artísticas, o sea, lo veo difícil. O sea, no niego que pueda pasar, porque justo creo que la crítica más fuerte que he visto es esto de que están dejándole el arte a las inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, esto de que a Dalí le pides que te haga una obra de arte en lugar de hacerla tú, ¿no? O a ChatGPT le pides que haga un guión para un cortometraje en lugar de hacerlo tú, ¿no? Entonces ahí sí digo, pues eso para mí sí es, pues regarlo un poco, ¿no? Porque estás dejando toda la parte divertida de hacer arte, ¿no? Justo. Y bueno, es que también, o sea, entiendo que no necesariamente es divertido, porque a veces hacer arte pues también es desgarrador y es complejo y conlleva un montón de emociones y experiencias fuertes. Sí, claro, es mucho trabajo además. Sí, tal cual. Entonces, o sea, mi perspectiva es esa, es tecnología y es una herramienta y se debe ver como tal y dejar el arte para los artistas y las herramientas que sigan siendo herramientas, ¿no? Yo no pondría un martillo a hacer arte, por ejemplo, ¿no?
Cosa rara, cosa Ajá, rara. entonces, pues yo así lo veo. Y nosotros, siendo ingenieros en audio, Ujú, se puede decir que somos una especie de artistas detrás del escenario, ¿no? ujú, ujú. Eh, y a los artistas les da nervios. Sí. Entonces, quiero saber si tú tienes algún... Bueno, primero, si tienes nervios al momento de que Ujú. vaya a empezar un show o algo. Y en segunda, ¿tienes algún ritual o tienes alguna manera en que Ujú. dices, a ver, ya va a empezar el show, necesito hacer acá como en High School Musical? Ajá, sí. O algo que hagas o cómo evades o controlas más bien tus nervios. Pues creo que me gusta mucho cómo pones esta parte de que somos artistas detrás de todo, porque lo veo realmente muy así, ¿no? Como el mayor éxito de un técnico en estudio, en vivo, en cine, en lo que sea, es que nadie sepa tu nombre, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque mientras menos se te note, mejor está hecho tu trabajo. Justo. Y no es una cuestión como de romantizar la industria, realmente así funciona. O sea, si alguien te ve haciendo algo, es porque algo estuvo fuera de lugar, ¿no? Entonces, sí es muy interesante esa parte. O si alguien escucha un feedback, es porque, ¿no? ¿Qué está pasando? Ajá, ¿qué está pasando ahí? Entonces se vuelve como muy interesante esa parte. En algún momento hablaba con un monitorista y justo le hacía esta pregunta, ¿no? Porque yo, cuando tuve el show de The Hives, nunca se me quitaron los nervios. O sea, desde que supe que yo iba a hacer monitores para ellos, un mes antes del show, hasta que terminó el show, no dejé de sentir como cierta ansiedad o cierto nervio, No. porque era, o sea, para mí, o sea, incluso llegué a tener sueños en las que ¿no? Y era como de, no. Porque era un reto muy grande, era una banda que me encantaba y que decía, ay, no manches, Más porque eran imagínate. tus ídolos. Ajá, exacto. Entonces, como también, incluso este reto de conocer al ídolo, ¿no? Y ver cómo es y qué pedo, ¿no? Sí. Y que, pues, afortunadamente, solo son músicos. Entonces, para mí fue como, qué bueno que ni son groseros ni son amables, solo son ellos, ¿no? Sí. Y entonces fue como, creo que esta experiencia que tuve con él y le preguntaba así de que tú qué haces, cómo lidias con esa presión, ¿no? Porque él hacía shows mucho más grandes que los que yo había hecho. O sea, él ya había estado en Foro Sol, en festivales, en auditorios nacionales. Y aparte él era técnico de RF, justo ese día iba como técnico de RF, no tanto como monitorista. Entonces estuvimos intercambiando ahí un poquito de conocimiento y él justo mencionaba esta parte y decía, no, yo me acuerdo de mis primeros shows, cómo te tiembla la mano cuando subes el fader, cómo te tiemblan las piernitas, que no te quieres ni sentar, que no quieres perder de vista la consola, que estás como súper tenso todo el tiempo y que termina el show y terminas así todo cansado y tenso porque no te pudiste relajar en ningún momento. Y justo él me decía que al final lo importante y lo único realmente importante era confiar en tus habilidades, que no hay otra forma de relajarte, o sea, no hay como un truco, ¿no? Para eso es, si estás seguro del trabajo que sabes hacer, pues no te tiene por qué dar miedo. Y ese es el verdadero reto, ¿no? Como tener confianza en ti mismo y en tus habilidades y en tus capacidades, porque es y seguirá siendo un trabajo muy subjetivo, que es una buena mezcla. Hay parámetros técnicos como de que no se enmascaran los instrumentos y bla, 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 pero al final, si te gusta una mezcla, es una buena mezcla, ¿no? Sí. Entonces, no importa que también lo hayas hecho, si a tu músico no le gustó en ningún momento tu mezcla, no fue una buena mezcla. Sí, entonces, justamente. Yo creo que lo complejo es un poquito, uno, despegarte del ¿le estará gustando? ¿No le estará gustando? ¿Está chido? ¿No está chido? Tanto como en sala como en monitores, ¿no? Porque en sala es, ¿la gente le está pasando bien o no? ¿Está sonando chido o no? ¿Qué pedo, no? Y en monitores es, ¿el músico le está pasando bien? Esa cara no sé si es de lo estoy disfrutando o lo estoy odiando. Ajá, entonces se vuelve como un poquito complicada esa parte, pero creo que no hay otra, o sea, tal cual es confiar en ti mismo, en tus habilidades, en tu trayectoria y también estar, o sea, yo lo hablaba cuando era profesor, tener siempre una actitud de aprendizaje. Okay. O sea, no creer que lo sabes todo, porque en este trabajo, pues cada artista es un mundo, ¿no? O sea, cada artista tiene una idea de cómo tiene que sonar y de cómo tiene que sonar para la audiencia y de cómo tiene que sonar para el baterista. Entonces, al final es, mientras más abierto estés a aprender, más fácil va a ser que no tengas malas experiencias. Porque si llegas a tener una mala experiencia de, es que este músico no le gustó, pues te puedes acercar y decirle, oye, ¿por qué no te gustó? Y así ya sabes qué mejorar para la que sigue. O sea, yo recuerdo mucho, así mi peor experiencia en monitores fue con una banda que se llama Petit Ami. Son una banda mexicana que tocan como
como, ¿qué será? Como indie rock, algo así. Y tocan muy chido, es una gran banda. Pero era mi primera experiencia en monitores, así como en ese trabajo. Y lo hice mal, porque no sabía cómo poner orden en las peticiones de los músicos. Entonces el baterista me pedía algo y yo intentaba hacerlo al mismo tiempo que el bajista intentaba hacerle su mezcla y también a la vocalista. Y entonces hice un desmadre, ¿no? Porque entre tantas mezclas eran como, creo que 5 o 6 músicos y todos pidiéndome al mismo tiempo y yo intentando hacer las peticiones al mismo tiempo y nadie escuchaba nada y no tenían el clic y bla, 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 bla. Y llegó un punto en el que todos me estaban hablando al mismo tiempo y por allá uno estaba diciendo qué mal ingeniero y no sé qué, y yo me empecé como a congelar hasta que el ingeniero de sala de la banda como que dijo, ¿qué está pasando? Se acercó al escenario y les dijo, a ver, vamos a volver a empezar. Y me ayudó, o sea, fue como de, ¿qué necesitas? Y yo, solo que me pidan una cosa a la vez. Y dijo, pues con eso le damos. Baterista, ¿qué necesitas? No, pues esto y esto, se lo mandé. Y bajista, y ya. Y así nos fuimos hasta que terminamos con todos los músicos, probamos una canción y todo estaba bien. Sí. O sea, el flujo de trabajo estaba bien, lo que no estaba bien era que yo no podía darles a todos al mismo tiempo lo que me estaban pidiendo. Entonces, eso a mí me hizo aprender una cosa bien básica, que es decir, uno por uno, por favor, ¿no? O sea, saber que puedo decir eso, sí. ¿no? Porque yo no tenía ese contexto de decirles, ay, primero tú y luego tú. O sea, y ya ahora, o sea, al principio era como un poquito de pena de, ay, pero tú me puedes. No, y ahora ya es como de, a ver, baterista, por favor, ¿qué necesitas? Y tal. O sea, siempre educado, porque evidentemente el trabajo musical es un trabajo sensible y si haces enojar a un músico, pues probablemente no dé un buen show, ¿no? Sí, claro. Entonces, conservando como ese respeto al músico, que el músico conserve ese respeto hacia ti como técnico también, y saber cómo pedir las cosas, ¿no? Y eso es como bien basicote, pero yo en ese momento como que era de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces yo creo que eso es como muy importante, ¿no? O sea, es la única forma en la que puedes eventualmente superar ese nervio, pues aprendiendo de las experiencias previas, tener en mente que nadie está exento de o sea, todo el mundo la va en algún momento. En algún momento, Ajá. sí. Entonces, para mí es eso, ¿no? Confiar en tus habilidades, saber que la vas a en algún momento y estar abierto a aprender cosas nuevas. Esa es como la única forma de superar el nervio. Súper bien. Qué buenos tips, oye. Y hablando, bueno, estamos llegando al final de este podcast. Muy bien. Me gustaría que nos dieras consejos o algún tip que tengas para las personas que quieran dedicarse a este ámbito. Ok. Que nos están escuchando o viendo. Primero que nada, no lo hagan. Es una trampa. No, no es cierto. Pues creo que lo más importante es entender que es una industria difícil. En México, tal cual, gran parte del Producto Interno Bruto del país viene de los espectáculos en vivo. Pero esta riqueza no se distribuye equitativamente y no hay escuelas públicas de ingeniería en audio y de música sí, pero hay mucha demanda y hay poca matrícula. Esto implica que pues es más fácil estudiar música y audio para personas que ya tienen un contexto familiar en esta industria. O sea, ese es como el panorama real, ¿no? No quiero romantizar la industria porque es una industria difícil. Difícil. Entonces creo que lo primero es hacerte consciente de que es un camino bien difícil y que sí necesitas tener una infraestructura familiar y económica para poder hacerle frente a los contratiempos que se van a venir. No significa ser rico, pero a lo mejor si estás debatiéndote entre una carrera más tradicional y el ingreso de tu familia es bajo, pues probablemente lo mejor sea que estudies algo más tradicional, porque es más fácil que eso eventualmente te dé la plataforma para dedicarte al arte, ¿no? Pero si ya tienes una buena plataforma y una buena infraestructura y tu idea es dedicarte al arte o al audio, pues adelante, ¿no? O sea, lo único que hay que tener en cuenta es que si no tienes palancas, te toca a ti hacerlas, ¿no? Te toca a ti relacionarte, te toca a ti poner buena cara aunque te estén mentando la madre, ¿no? O sea, ese tipo de detalles son reales. Aguantar. Ajá, y que muchas veces también es, pues, darte cuenta que después de cierto tiempo tomaste a lo mejor el camino equivocado y no era en el estudio, era en el audio en vivo, o ni siquiera en el audio, era en el escenario donde tenías que estar. Entonces es como tener muchísima tolerancia a la frustración, ser muy realista respecto a las metas que puedes o no cumplir. Yo, por ejemplo, hablaba con unos amigos que mi meta cuando yo empezaba era ser músico y tocar en el Foro Sol. Luego fui creciendo y dije, bueno, tal vez no logre esa meta,
pero eso no significa que voy a dejar de hacer música o que voy a dejar de intentarlo, ¿no? Claro. Porque para mí era muy importante y no quitar el dedo del renglón a mí me ha llevado a tener como todas estas experiencias de las que hemos hablado. Entonces para mí eso también es bien importante, o sea, ser realista respecto a tus metas, pero que eso no sea un impedimento para buscar alcanzar lo que llamamos sueños, ¿no? Hay una frase que es como muy mainstream, ¿no? Y muy romántica, que no me gusta tanto que sea romántica, pero es apunta a la luna y por lo menos le pegas una estrella, ¿no? O sea, eso me gusta mucho porque sí, o sea, es ser realista en el sentido de que puedes o no alcanzar las metas que te propones, pero que no alcanzarlas no implica que no vas a tener una buena experiencia de dedicarte a esto, ¿no? Claro, en el camino vas viendo qué te gusta, qué no te gusta y descartando también. Exacto, y pues también, o sea, no olvidemos que la mayoría de personas eligen su carrera a los 18 años. Sí. Y yo no conozco a nadie que esté listo para elegir a qué se va a dedicar el resto de su vida a los 18, ¿no? Entonces, también ser como muy conscientes de esa parte. O sea, hay cuestiones que van más allá de nuestro control, como las cuestiones de dónde nacemos, de quiénes nos crían, de cuál es nuestro contexto socioeconómico y político y muchas otras cosas, ¿no? Pero hay cosas que sí están en nuestro control, ¿no? Ya que tenemos como este privilegio a lo mejor de sí estudiar una carrera como lo es el audio o lo es el arte, pues cada paso que empezamos a dar, pues depende sí un poquito de nosotros, ¿no? O sea, ya que estamos como en ese escalón en el que sí podemos acceder a eso, pues entonces ya podemos como tener una visibilidad de hacia dónde queremos caminar. Entonces yo creo que pues ese sería el consejo, ser realista y fijarte un objetivo, ¿no? O sea, creo que sí, no hay otra forma. Más. Sí, no hay más. Ay, muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Un gusto. Muchísimas gracias a todos los que lo escucharon o lo vieron. Y pues recuerden que vamos a estar por aquí un capítulo al mes. Nos vemos. Bye.